Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que muchos cargamos en silencio. ¿Por qué ya no podemos entrar al cielo en vida? No hablo de morir y ir al cielo. Hablo de algo más concreto, más antiguo y más inquietante. La posibilidad de ser llevado, estando todavía vivos, a ver lo que hay del otro lado, y regresar, o no regresar, pero sin pasar por la muerte. La Biblia menciona a un solo hombre que lo hizo: Enoc. El texto dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió como el resto. Fue tomado. Durante siglos esa frase se ha leído con respeto, casi con distancia. Se acepta que ocurrió, pero se evita preguntar por qué a él sí y a nosotros ya no. El libro de Enoc, ese texto antiguo que muchas tradiciones prefirieron dejar de lado, entra precisamente en ese territorio. Y lo hace con una claridad que incomoda. Allí se describe cómo Enoc fue llevado en varias ocasiones. Vio tronos, vio ríos de fuego, vio seres que no puede mirarse de frente, escuchó sentencias. Y en medio de esas visiones, hay un momento, un pasaje breve pero decisivo, donde se le revela algo que cambia el peso de toda la historia. En esencia, se le da a entender que lo que él está viviendo no es la norma abierta para todas las generaciones. Que el acceso directo, la cercanía tan extrema entre un hombre a un vivo y la gloria, ocurrió en un tiempo particular, y que ese tiempo ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque algo se rompió. Según el relato, cuando ciertos seres celestiales abandonaron su lugar, descendieron y corrompieron el orden de la tierra, no solo contaminaron la humanidad, alteraron la relación misma entre el cielo y lo que está debajo. Los límites se tensaron. Las puertas que antes podían abrirse con más facilidad para un justo, se volvieron más guardadas, más distantes, más severas. Enoc es presentado como una excepción dentro de esa grieta de la historia. Un hombre que, en medio de una generación cada vez más oscura, caminó de forma tan limpia que todavía pudo ser llevado. Pero el texto no promete que ese camino permanecería abierto de la misma manera para siempre. Hay un tono de cierre, de sentencia, de que ciertas posibilidades se estrecharon después de la gran transgresión. Y aquí es donde el asunto se vuelve profundamente humano. Porque tú y yo también hemos sentido, en algún momento, esa añoranza. Esa sensación de que debería haber una forma más directa de tocar lo sagrado sin tener que esperar a la muerte. Una oración más limpia. Una presencia más cercana. Una ruptura del velo, aunque sea por un instante. Enoc parece decirnos, desde hace más de 2000 años, que esa posibilidad existió de forma extraordinaria, y que el costo de la corrupción antigua fue, entre otras cosas, el cierre parcial de ese acceso. No porque Dios se haya vuelto distante por capricho, sino porque el orden mismo fue herido. Esto no es una idea para generar miedo barato. Es una idea que duele precisamente porque toca un anhelo real. Muchos crecimos escuchando que Dios está cerca. Y es verdad en un sentido profundo. Pero Enoc introduce una distinción incómoda. Hay una cercanía de fe, de espíritu, de presencia interior. Y hubo una cercanía de otro tipo, casi física, visionaria, que un hombre experimentó estando aún en carne, y que el texto presenta como algo que ya no se repite con la misma naturalidad. Eso explica, en parte, por qué la figura de Enoc resulta tan fascinante y al mismo tiempo tan silenciada. Porque obliga a mirar la historia no solo como una caída moral, sino como una ruptura de acceso. Y entonces la pregunta ya no es solo ¿por qué a él sí? La pregunta se vuelve más personal. ¿Qué se perdió realmente cuando el orden se quebró? ¿Qué tipo de cercanía ya no es la misma? ¿Y qué nos queda, entonces, a los que vivimos de este lado del velo? Enoc no deja una respuesta fácil ni un método para repetir su experiencia. Lo que deja es un testimonio. Que hubo un tiempo en que un hombre pudo ser llevado vivo. Y que, después de cierta línea en la historia, ese privilegio extraordinario se volvió todavía más excepcional, casi imposible de repetir. Hoy ya no esperamos ser arrebatados de la misma forma. Caminamos con otra clase de fe. Una fe que no exige ver el trono con los ojos de carne para creer. Una fe que aprende a sostenerse en medio de la distancia. Tal vez por eso el versículo, o el pasaje, de Enoc sigue resultando tan potente. No porque nos prometa que podremos hacer lo mismo, sino porque nos obliga a reconocer que algo muy valioso se estreció. Y que, aún así, seguimos llamados a caminar. Aunque ya no sea de la misma manera. Aunque el cielo, por ahora,
se mantenga más alto. Hay algo que el texto de Enoc deja entrever con una delicadeza casi dolorosa. No solo dice que él fue llevado. Muestra que, al ser llevado, entendió que su experiencia no era el camino ordinario que quedaría abierto para siempre. En varias de sus visiones, Enoc contempla los lugares destinados a los justos y a los impíos. Ve que la mayoría de los seres humanos, incluso los que caminan en rectitud, tienen un recorrido distinto. Deben atravesar la muerte. El hecho de que él sea tomado sin pasar por ese umbral aparece como una excepción dentro de un orden que ya estaba cambiando. Eso introduce una distinción que rara vez se menciona. Hay una diferencia entre ser visitado por lo divino y ser trasladado completamente mientras aún se vive. Los profetas posteriores tuvieron visiones poderosas. Isaías vio al Señor en el templo. Ezequiel fue llevado en espíritu. Pablo habla de haber sido arrebatado al tercer cielo. Pero en casi todos esos casos hay un regreso. Hay un volví a mi cuerpo. Hay un límite que se respeta. Enoc parece haber cruzado ese límite de una forma más definitiva. Y el texto sugiere que esa posibilidad extrema estaba ligada a un momento particular de la historia, cuando la ruptura causada por la transgresión de los vigilantes todavía no había cerrado del todo ciertas puertas. Después de eso, el cielo no se volvió inaccesible, pero sí se volvió más distante en ese sentido concreto y radical. Esta idea toca una fibra muy humana, porque la mayoría de nosotros no buscamos necesariamente ser arrebatados de la tierra. Lo que buscamos es cercanía. Sentir que el velo no es tan grueso, que la oración no rebota, que hay momentos en los que lo sagrado se acerca de verdad. Enoc, al contar su experiencia, nos deja frente a una doble realidad. Por un lado, confirma que esa cercanía extrema fue posible. Por otro, deja la sensación de que algo se estrechó, que el costo de la corrupción antigua no fue solo moral o genético, sino también relacional. Una forma de acceso se volvió mucho más rara. Y entonces aparece una pregunta más íntima, casi silenciosa. ¿Qué hacemos con ese anhelo que sigue vivo en nosotros? Porque el anhelo no desapareció. Sigue ahí, en la persona que ora de madrugada y espera una presencia más tangible. En quien llora buscando una respuesta que sienta cercana. En quien, sin saber exactamente por qué, siente nostalgia de un cielo que nunca ha visto. Enoc no resuelve ese anhelo con una técnica. No deja un método para repetir lo que él vivió. Lo que deja es un testimonio y una herida al mismo tiempo. El testimonio de que un hombre caminó tan cerca que fue tomado. Y la herida de saber que esa forma de cercanía ya no es la que se nos ofrece con la misma facilidad. Quizá por eso su historia resulta tan conmovedora y tan poco predicada. Porque no solo habla de un hombre justo. Habla de una posibilidad que se cerró parcialmente. Y de una humanidad que, desde entonces, debe aprender a caminar con Dios de otra manera. Ya no desde la visión directa y el traslado físico, sino desde la fe que sostiene la distancia. Desde la obediencia cuando no hay éxtasis. Desde la confianza cuando el cielo se siente alto. Eso no disminuye el valor de lo que Enoc vivió. Al contrario, lo vuelve más precioso y más doloroso. Porque nos recuerda que hubo un tiempo en que la puerta estuvo más abierta. Y que nosotros vivimos del otro lado de ese umbral. Hay un detalle que el relato de Enoc deja entrever con una honestidad casi cruda. Cuando él es llevado, no solo contempla la gloria, también percibe que su presencia allí, estando aún en vida, genera una especie de asombro incluso entre los seres celestiales. Como si lo que estaba ocurriendo no fuera lo habitual. Como si él estuviera cruzando un umbral que ya empezaba a cerrarse para el resto de la humanidad. Eso cambia la forma en que entendemos su historia. No se trata únicamente de que Enoc fuera más justo que los demás. Se trata de que vivió en un momento de la historia en el que todavía era posible ese tipo de traslado. Después, el orden se tensó. Las consecuencias de la gran transgresión no solo afectaron la tierra. Afectaron la facilidad con la que un ser humano podía ser introducido, vivo, en las regiones más altas. Y aquí aparece una verdad que duele precisamente porque es sencilla. La mayoría de nosotros no vamos a repetir esa experiencia. No porque seamos menos amados, sino porque el camino que se nos ha dado es otro. Un camino más silencioso, más lento, más humano. Un camino donde la cercanía de Dios se experimenta en la fidelidad cotidiana, en la oración que a veces se siente seca, en la obediencia cuando no hay visiones, en la esperanza que se sostiene sin pruebas espectaculares.
Enoc representa la excepción deslumbrante. Nosotros representamos la norma que quedó después. Y, sin embargo, hay una dignidad profunda en esa norma, porque aprender a caminar con Dios sin ser arrebatado exige otra clase de fe. Una fe que no depende del éxtasis. Una fe que no necesita ver el trono para seguir creyendo que existe. Una fe que acepta la distancia, aún así, elige la confianza. Tal vez por eso el pasaje de Enoc sigue tocándonos tanto. No solo porque nos muestra lo que un hombre llegó a vivir, sino porque, al hacerlo, nos revela también lo que se nos ha pedido a nosotros. Vivir del otro lado del umbral, con menos visiones y más perseverancia, con menos traslado físico y más entrega interior. El cielo no se ha vuelto indiferente. Pero la forma de acercarnos a él ya no es la misma que tuvo Enoc. Y aceptar eso, sin amargura, sin negación y sin fantasía, es, en sí mismo, una forma madura de fe. Una fe que ya no exige entrar al cielo en vida, pero que sigue eligiendo caminar hacia él, paso a paso, desde esta tierra,